¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tenerlo todo, aún sientes que te falta algo importante? Muchas veces no es lo que nos falta, sino lo que nos sobra. Eso que seguimos cargando en silencio, aunque ya no tenga sentido ni lugar en nuestras vidas. Créeme, sé cómo se siente. Todos en algún momento hemos llevado a cuestas cargas emocionales que ya no necesitamos. Relaciones desgastadas, hábitos que nos dañan lentamente, o esos pensamientos negativos que nos roban la calma una y otra vez. Pero hoy quiero ayudarte a soltar. Con calma, sin ruido. Desde la profunda sabiduría del estoicismo, la filosofía que enseñó a hombres como Marco Aurelio y Séneca a vivir plenamente, libres del peso del pasado. En este video descubrirás las 10 cosas que deberías dejar ir en silencio para sanar tu vida. Al terminar, entenderás que soltar no significa perder algo, sino recuperar lo que realmente importa, tu paz interior. Si estás listo para liberarte y empezar a vivir con mayor ligereza, acompáñame. Este camino podría cambiarlo todo. La necesidad de ser aceptado. ¿Sabías que una de las cargas más silenciosas, pero más pesadas que llevamos, es la necesidad constante de ser aceptados por los demás? Esa búsqueda que no se dice en voz alta, pero que habita en cada gesto que evitamos, en cada palabra que suavizamos, en cada sí que pronunciamos cuando en realidad queríamos decir no. Lo hacemos por miedo a incomodar, a decepcionar, a quedarnos solos. Y sin darnos cuenta, vamos perdiendo pedazos de autenticidad en cada intento por encajar. Lo más triste es que esta necesidad nunca se sacia. Siempre habrá alguien que no apruebe, que no entienda, que critique. Y sin embargo, seguimos intentando. Como si el valor de nuestra existencia estuviera en manos ajenas. Como si lo que somos no fuese suficiente hasta que otro lo confirme. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es solo una ilusión? Que mientras buscas validación fuera, te estás alejando de tu centro, de tu calma, de tu verdad. El estoicismo lo comprendió desde hace siglos. Epicteto lo expresó con crudeza y claridad. Si quieres avanzar, prepárate para que te llamen tonto, ignorante o loco. ¿Por qué? Porque vivir fiel a uno mismo, en un mundo que te enseña a conformarte, es casi un acto de rebeldía. Pero una rebeldía serena, silenciosa, profunda y liberadora. Aceptar que no necesitas ser aceptado es uno de los pasos más difíciles y más transformadores que puedes dar. Porque implica dejar atrás el personaje, las máscaras, los disfraces, y simplemente ser, no para agradar, no para impresionar, sino para vivir en paz contigo mismo. Marco Aurelio lo decía con sabiduría: no pierdas más tiempo discutiendo lo que debería ser un buen hombre, sé uno. Y eso empieza por dejar de actuar para complacer. La historia de Martín, que quizás ya conoces, no es tan lejana. Es la historia de muchos. De quien se mira al espejo y no se reconoce. De quien logra todo lo que otros esperaban, pero nada de lo que su alma pedía. Hasta que un día decide parar, respirar y preguntarse: ¿de quién es la vida que estoy viviendo? En ese instante comienza el cambio. No con gritos, no con rupturas violentas, sino con pequeños actos de autenticidad. Con cada decisión tomada desde el corazón, no desde el miedo. Tú también puedes empezar así. No necesitas romper con todo ni explicarle nada a nadie. Solo necesitas volver a ti, observarte con honestidad, preguntarte, antes de actuar: ¿esto lo hago por mí o por miedo a no ser aceptado? Y si es lo segundo, suéltalo, en silencio, con amor, con respeto, pero suéltalo. La necesidad de aprobación es una trampa que te hace creer que tu valor depende de la mirada ajena. Pero la verdad es que ya eres suficiente. Siempre lo has sido. Solo tienes que recordarlo. Este principio, además, se entrelaza con uno de los pilares del estoicismo:
la dicotomía del control. No puedes controlar lo que piensan los demás. No puedes garantizar que te entiendan, que te validen o que te celebren. Pero sí puedes controlar tu intención, tu integridad, tu paz. Y cuando eliges vivir desde ahí, la necesidad de ser aceptado pierde poder y tú lo recuperas. ¿Y sabes qué es lo más paradójico? Que cuando dejas de buscar aprobación, la gente empieza a verte con otros ojos, porque la autenticidad tiene una fuerza que no necesita explicaciones. Se siente, se transmite y se respeta. Ahora te invito a reflexionar. ¿En qué parte de tu vida aún estás buscando ser aceptado? ¿Qué harías diferente si dejaras de lado ese miedo? Déjamelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser el espejo que otro necesita para despertar. Y quédate conmigo, porque lo que viene ahora es otra carga silenciosa que te está quitando energía sin que te des cuenta. Y es momento de dejarla ir. Las relaciones que te quitan energía, hay personas que entran en tu vida como si fueran luz, y otras que, sin hacer ruido, apagan la tuya poco a poco. No lo notas al principio, solo sientes que después de hablar con alguien en particular, estás más cansado, más confundido, más pequeño. Tal vez te dices que es normal, que todos tenemos días malos, pero con el tiempo te das cuenta de que no es un día, es siempre. Hay relaciones que no suman, que drenan, que te apagan. Y lo más doloroso es que muchas veces vienen disfrazadas de amistad, de familia, de amor. Nos han enseñado que cortar lazos es egoísta, que hay que aguantar, que debemos estar ahí para los demás, incluso cuando los demás no están para nosotros. Pero el estoicismo nos recuerda algo que olvidamos con frecuencia. Tu energía es finita, y protegerla es un acto de sabiduría, no de egoísmo. Epicteto lo dejó claro. Mantente alejado de las personas que intentan disminuir tus aspiraciones. Las personas pequeñas siempre lo hacen, pero las grandes te hacen sentir que tú también puedes ser grande. ¿Qué tan cerca estás de personas que te inspiran a crecer? ¿Y cuántas simplemente te arrastran hacia lo mismo de siempre? A veces, nos aferramos a relaciones que ya caducaron por miedo a la soledad, a la culpa, al qué dirán. Pero no hay nada más solitario que estar rodeado de gente que no te ve, no te escucha, no te cuida. Cortar con ellas, en silencio, sin escándalo, puede ser el mayor acto de amor propio que hagas en tu vida. Piensa en la historia de Clara, una mujer que durante años mantuvo una amistad de infancia con alguien que siempre le recordaba sus defectos, que minimizaba sus logros, que la hacía sentir insuficiente. Clara se decía que no pasaba nada, que era solo el carácter de su amiga, que debía entenderla. Pero llegó un momento en el que, tras cada encuentro, Clara se sentía menos ella misma. Un día, sin drama, simplemente dejó de responder, de justificar, de esforzarse. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. No odio, no rencor, solo alivio. Soltar no siempre duele. A veces, libera. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? Primero, obsérvate. ¿Quiénes son las personas que te hacen sentir drenado, juzgado o empequeñecido? No busques culpables ni motivos. Solo reconoce lo que sientes. Segundo, empieza a marcar distancia. No necesitas confrontar, solo dejar de buscar, dejar de estar disponible. El silencio puede ser más firme que 1000 palabras. Tercero, refuerza tus límites. Los estoicos no hablaban de cortar por impulso, sino de actuar con intención. Proteger tu energía es también cultivar tu virtud. Este principio se conecta directamente con la dicotomía del control. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes decidir a quién le das tu tiempo, tu atención y tu presencia. También se relaciona con amor fati,
El amor al destino. Algunas personas llegan para enseñarte a poner límites, y esa también es una bendición disfrazada. El problema no es la relación que termina, sino la versión de ti que se pierde si no la dejas ir. Y aquí viene la parte que nadie dice. Alejarte no significa desearle el mal a alguien, significa desearte el bien a ti mismo. La paz no siempre se encuentra en resolver todo. A veces está en dejar que lo que ya no fluye se aleje solo. No lo anuncies, no lo expliques, solo da un paso atrás y observa cómo se aligera tu alma. Ahora dime, ¿hay alguien en tu vida con quien ya no te sientes en paz, pero aún mantienes la relación por costumbre o culpa? ¿Qué te impide soltar? Déjamelo en los comentarios. Tu historia puede resonar en quien hoy no se atreve a tomar esa decisión. Y sigue conmigo, porque la siguiente carga que vamos a soltar no viene de fuera, sino de dentro, y puede ser aún más difícil de ver. El miedo al cambio. El miedo al cambio es una de esas emociones que no siempre se ve, pero se siente en cada decisión postergada, en cada excusa que repetimos sin darnos cuenta, en cada mejor después que escondemos detrás de una sonrisa forzada. ¿Te ha pasado? Sabes que algo ya no funciona, que lo viejo ya no encaja contigo, pero ahí sigues, aferrado a lo conocido, como si dejarlo fuera sinónimo de fracasar. El miedo al cambio no es cobardía, es humano, pero también puede ser una prisión disfrazada de seguridad. Y lo más irónico de todo es que, cuanto más evitas el cambio, más te cambias a ti mismo, en alguien que ya no quieres ser. El estoicismo no niega el miedo, lo comprende, pero no lo deja gobernar. Epicteto decía, no es lo que te sucede lo que te afecta, sino cómo lo interpretas. Y cuando interpretas el cambio como una amenaza, el miedo se vuelve gigante. Pero si lo ves como una oportunidad de renovación, todo empieza a moverse de forma diferente. Porque la verdad es que todo lo que vale la pena en la vida requiere atravesar un umbral de incomodidad. Crecer duele, soltar pesa, cambiar asusta, pero quedarse donde no perteneces duele mucho más. Mira la historia de Andrés, un hombre de 50 años que había pasado toda su vida en el mismo trabajo, con la misma rutina, en una relación que hacía años no lo llenaba. Un día, al mirar por la ventana de su oficina, se preguntó algo tan simple como devastador. ¿Así va a ser el resto de mi vida? Esa pregunta no le dio paz, pero sí lo despertó. No tomó decisiones impulsivas, no se fue corriendo. Empezó por pequeños cambios, caminatas al amanecer, conversaciones sinceras, silencios necesarios. Poco a poco dejó de vivir en automático y aunque tuvo miedo, eligió avanzar. Cambió de empleo, redefinió su relación y se permitió reinventarse sin ruido, con serenidad. No fue fácil, pero por primera vez en años volvió a sentirse vivo. Tú también puedes empezar así. No necesitas hacer grandes movimientos. Empieza por reconocer dónde sientes incomodidad. Pregúntate, ¿esto lo sigo haciendo porque lo elijo o porque me da miedo soltarlo? Luego, comprométete con un pequeño acto de valentía diaria. Decir lo que realmente piensas, probar algo nuevo, dejar de justificar lo que ya no te convence. El cambio empieza en lo invisible, en un pensamiento distinto, en un sí sincero, en un no necesario. Este principio se conecta profundamente con amor fati, el amor al destino, no como resignación, sino como aceptación activa de lo que la vida te ofrece como oportunidad de evolución. Cambiar no es traicionarte, es muchas veces volver a ti. También se relaciona con la premeditatio malorum, la anticipación del mal. ¿Qué es lo peor que podría pasar si cambias? Y si ese peor ni siquiera ocurre. La mente tiende a imaginar tormentas donde solo hay viento.
Y a veces, lo que llamamos caos es solo el inicio de un nuevo orden. Ahora te lanzo una pregunta que quizá lleves tiempo evitando. ¿Qué cambio llevas postergando por miedo? ¿Qué decisión sabes que necesitas tomar, pero sigues aplazando? Cuéntamelo en los comentarios, porque cuando ponemos en palabras lo que tememos, empieza a perder fuerza. Y no te vayas, porque en el próximo punto vamos a hablar de una necesidad aún más sutil, pero igual de limitante: el deseo de controlarlo todo. Y cómo dejarlo ir puede ser una de las decisiones más sabias de tu vida. El deseo de controlar todo, el deseo de controlarlo todo, es una de esas trampas mentales que más sufrimiento nos causa. Y sin embargo, una de las más aceptadas socialmente. Desde pequeños nos enseñan que hay que tenerlo todo bajo control: la agenda, la familia, el futuro, incluso las emociones. Y claro, cuando algo se escapa, nos sentimos débiles, culpables, fracasados. Pero dime algo: ¿cuántas veces has intentado controlar el resultado de una situación y aún así las cosas salieron como quisieron? ¿Cuántas veces planeaste cada detalle y la vida decidió otra cosa? El control absoluto no existe. Solo existe el desgaste de intentar alcanzarlo. El estoicismo es radicalmente claro en este punto. Marco Aurelio escribió: acepta todo lo que te trae la vida y ama a las personas con las que el destino te ha unido. Esta aceptación no es resignación, es sabiduría. Es entender que una gran parte de lo que ocurre en nuestra vida está fuera de nuestras manos. Pero lo que sí podemos elegir, y eso es lo que cambia todo, es cómo respondemos. Podemos resistirnos a lo que ya está ocurriendo o fluir con ello. Y cuando fluimos, dejamos de ser esclavos del control y empezamos a recuperar la paz. Imagina a Teresa, una mujer meticulosa, dedicada, perfeccionista. Siempre tuvo que ocuparse de todo: del hogar, de los hijos, de su trabajo, de que todo estuviera en orden. Durante años pensó que si no lo hacía todo ella misma, las cosas se desmoronarían. Pero ese esfuerzo constante la estaba consumiendo. Se levantaba cansada, se dormía preocupada. Un día, su hijo le dijo algo que la sacudió: mamá, prefiero verte tranquila a ver la casa perfecta. Y entonces lo entendió. No era la vida la que pedía tanto de ella, era su necesidad de controlar la que la tenía atrapada. Desde entonces, Teresa empezó a soltar, poco a poco. Empezó a confiar, a delegar, a aceptar que la perfección no es garantía de felicidad. Y en esa imperfección encontró algo que no esperaba: calma. En tu vida, seguro también hay espacios donde el deseo de controlarlo todo te está robando energía. Puede ser en tu relación de pareja, queriendo que el otro cambie. Puede ser en tu trabajo, creyendo que todo depende de ti. Puede ser incluso contigo mismo, exigiéndote resultados inmediatos. Pero el control, cuando se vuelve obsesivo, se transforma en ansiedad. Y la ansiedad no se calma con más control, sino con más confianza. Para empezar a soltar, practica una herramienta estoica esencial: la dicotomía del control. Divide mentalmente todo lo que te preocupa en dos partes. ¿Esto depende de mí o no? Si depende de ti, actúa con intención. Si no depende de ti, suéltalo. No lo ignores, acéptalo, obsérvalo, pero no dejes que te controle. Esta práctica sencilla puede cambiar radicalmente tu manera de vivir, y cuando lo combines con el principio de amor fati, podrás no solo aceptar lo inevitable, sino aprender a abrazarlo como parte del camino. Lo curioso es que, cuando sueltas el deseo de control, no es que pierdas el poder, es que lo recuperas, porque el verdadero poder no está en dominar todo lo que ocurre, sino en tener dominio sobre tu interior. Séneca lo dijo así: no tenemos poder sobre los acontecimientos, pero sí sobre nuestra mente.
Y esa es la verdadera libertad, la que no depende del resultado, sino de tu capacidad de responder con serenidad. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué estás intentando controlar en este momento? Que ya sabes, en el fondo, que no depende de ti. ¿Qué pasaría si simplemente dejaras de luchar contra eso y aceptaras lo que es? Escríbelo en los comentarios. A veces, solo ponerlo en palabras ya es un acto de liberación. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no está en el mundo exterior, sino en la forma en que piensas sobre ti mismo, y es más poderoso de lo que crees. Las comparaciones silenciosas. ¿Cuántas veces te has sentido menos solo porque viste a alguien que parecía tener más? Más éxito, más juventud, más reconocimiento, más vida. Compararse con otros se ha vuelto una costumbre tan silenciosa como destructiva. No grita, no golpea, pero carcome por dentro. Nos hace olvidar nuestros logros, minimizar nuestros esfuerzos y vivir a través de los ojos ajenos. Lo más peligroso de esta comparación constante es que rara vez es justa. Comparamos nuestro interior con la fachada de los demás, nuestro camino con sus momentos de gloria, nuestro cansancio con sus sonrisas editadas. Y así, terminamos sintiendo que siempre nos falta algo, que nunca es suficiente, que nosotros nunca somos suficientes. La filosofía estoica nos ofrece una mirada completamente distinta. Marco Aurelio escribió: la envidia es ignorancia de lo que uno ya posee. ¿Y cuánta razón tenía? Porque cuando nos comparamos, no estamos viendo con claridad, estamos viendo con deseo. Y ese deseo nace de la ilusión de que la vida del otro es mejor que la nuestra. Pero el estoico no busca tener más, busca necesitar menos. No se enfoca en competir con el otro, sino en superarse a sí mismo. En lugar de mirar hacia los lados, mira hacia adentro. ¿Estoy mejor que ayer? ¿He sido más sabio, más justo, más sereno? Esas son las únicas comparaciones que valen la pena. Piensa en la historia de Julián, un hombre que toda su vida se sintió segundo. Nunca fue el más brillante de la clase, ni el más exitoso de su grupo de amigos. Siempre sentía que llegaba tarde a todo, al amor, al trabajo, a la vida. Veía a otros avanzar y se frustraba, aunque no supiera exactamente a qué meta iban. Hasta que un día, tras una conversación profunda con su padre enfermo, entendió algo clave. Cada quien tiene su ritmo, su camino, su batalla. Su padre le dijo: he pasado la vida tratando de parecerme a otros, y lo único que logré fue alejarme de mí. Ese día, Julián dejó de correr en la carrera equivocada. Comenzó a valorarse por lo que él era, no por lo que le faltaba. Y en ese instante, encontró una paz que ninguna medalla le había dado antes. ¿Y tú? ¿Con quién te estás comparando? ¿Qué parte de tu vida estás juzgando solo porque no se parece a la de otros? Hoy te invito a dejar ir esa costumbre, silenciosamente, sin reproches, solo reconociendo que la única medida que importa es tu progreso personal. Puedes empezar ahora mismo. Tómate un momento para recordar 3 cosas que has logrado este año, por pequeñas que sean. 3 momentos donde fuiste valiente, coherente, auténtico. Escríbelos. Léelos en voz alta. Eso también eres tú. Este principio se conecta profundamente con la dicotomía del control. Porque lo que otros hacen, tienen o aparentan, no depende de ti. Lo que tú cultivas, decides y fortaleces cada día, sí. También se relaciona con amor fati. Aceptar no solo lo que te pasa, sino también quién eres, tal como eres en este momento de tu vida. Sin adornos, sin filtros, con dignidad y con verdad. Y aquí viene la paradoja que muchos no ven. Cuanto menos te comparas, más único te vuelves. Cuanto menos compites, más conectas con lo que realmente importa.
porque al final la vida no es una carrera. Es un camino que se recorre mejor cuando lo haces a tu ritmo, sin mirar al lado, sin intentar parecerte a nadie más. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es esa comparación que más daño te ha hecho? ¿Y qué harías diferente si solo te compararas contigo mismo? Tu historia puede ayudar a otros a soltar también. Y ahora, prepárate para soltar otra carga que muchas veces aceptamos como normal, pero que, en silencio, sabotea nuestra paz todos los días. Los hábitos que te autodestruyen. ¿Te has dado cuenta de que, a veces, los mayores enemigos de tu paz no están fuera, sino dentro de ti? No llevan nombre ni rostro, no gritan, no golpean, pero están ahí, presentes en tu día a día. Son esos hábitos que repites casi sin pensar. Pequeños gestos, decisiones aparentemente inocentes que poco a poco te apagan, te roban energía, te desconectan de lo que eres. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera los cuestionas. Simplemente los haces porque siempre ha sido así. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has empezado el día mirando el teléfono antes de mirar dentro de ti? ¿Cuántas veces has comido por ansiedad, hablado por impulso, reaccionado desde la rabia o el miedo sin detenerte un segundo a observar qué sentías realmente? ¿Cuántas noches te has prometido cambiar y al día siguiente todo vuelve a empezar? No se trata de culparte, se trata de despertar, porque el verdadero cambio comienza cuando dejas de justificarte y empiezas a observarte con honestidad. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, y eso incluye tus hábitos. Ser dueño de ti mismo no es eliminar toda imperfección de un día para otro, es aprender a elegir, incluso en lo pequeño. Es darte cuenta de que cada acción, por mínima que parezca, está construyendo o destruyendo tu equilibrio. El café innecesario, el chisme constante, las quejas repetidas, el no tengo tiempo que escondes detrás de tu miedo a empezar. Son gestos cotidianos que parecen inofensivos, hasta que te das cuenta de que están moldeando la vida que no quieres vivir. La historia de David ilustra esto con claridad. Durante años vivió en piloto automático. Trabajo, casa, redes sociales, quejas, promesas vacías de que mañana sería diferente. Su salud empezó a deteriorarse, su ánimo se volvió apático. Hasta que un día, en una conversación con su hija pequeña, escuchó una frase que le quebró por dentro. Papá, ¿por qué siempre estás cansado? Ese siempre fue como un espejo. No era el trabajo, no era el mundo, eran sus hábitos. Ahí empezó el cambio. No de golpe, no con grandes metas. Empezó por caminar 10 minutos cada mañana sin móvil, por apagar las notificaciones, por escribir 3 pensamientos antes de dormir. Y poco a poco dejó de sobrevivir para empezar a vivir. Tú también puedes hacerlo. No necesitas cambiar toda tu vida hoy, solo observarte. Pregúntate con sinceridad, ¿qué hábito me está quitando más de lo que me da? ¿Qué repito cada día que ya no me representa? El estoicismo no te pide perfección, te pide conciencia. Y desde esa conciencia, elegir de nuevo. Puedes empezar con un ejercicio simple. Durante una semana, anota cada noche un hábito que repetiste sin pensar y cómo te hizo sentir. No para juzgarte, sino para conocerte. Porque no puedes cambiar lo que no ves. Este principio se enlaza con la dicotomía del control. No puedes controlar cómo te educaron ni lo que aprendiste en el pasado, pero sí puedes decidir qué repites hoy. También se conecta con premeditatio malorum, la anticipación del mal. Imagina qué pasará si ese pequeño hábito no cambia nunca. Visualiza sus consecuencias a largo plazo y luego decide si vale la pena seguir llevándolo contigo. Y aquí viene la reflexión
que quizá no esperabas. Los hábitos destructivos no son un reflejo de tu debilidad, sino de una parte de ti que pide atención. No los odies, escúchalos. Pregúntales qué estás evitando sentir cuando los repites, porque ahí, en ese dolor no mirado, está la clave para transformarlos. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es ese hábito que sientes que necesitas soltar? ¿Cuál es el pequeño paso que te comprometes a dar esta semana? Tu decisión puede inspirar a alguien más, y quédate conmigo, porque en el siguiente punto hablaremos de algo aún más sutil, las expectativas irreales que cargas sin darte cuenta y que están condicionando silenciosamente tu libertad. El desorden físico y mental. A veces no hace falta decir una sola palabra para sentir que algo no va bien. Basta con mirar alrededor. La casa desordenada, la mesa llena de papeles, el armario con ropa que ya no usas, pero que no terminas de soltar. Y, al mismo tiempo, en tu cabeza, pensamientos dispersos, pendientes acumulados, decisiones sin tomar. El desorden físico y el desorden mental van de la mano. Uno refleja al otro. Y aunque solemos ignorarlo, vivir en medio del caos, externo o interno, desgasta, agota, nos desconecta de la claridad que tanto anhelamos. Lo más curioso es que nos acostumbramos, aprendemos a vivir con ese ruido, hasta que un día ya no escuchamos nuestra propia voz. Los estoicos entendían esto mucho antes que la psicología moderna. Séneca escribió: la pobreza no consiste en la escasez de cosas, sino en la multiplicación de deseos. Y podríamos adaptarlo hoy así. El desorden no es tener poco espacio, sino acumular más de lo necesario. No es solo una cuestión de estética, sino de equilibrio. Porque cada objeto que no usamos, cada archivo que no revisamos, cada pensamiento que no soltamos, ocupa un lugar y nos lo quita a nosotros. Nos roba foco, energía, presencia. Pensemos en la historia de Laura, una mujer activa, amable, siempre dispuesta a ayudar, pero constantemente abrumada. Cada vez que quería concentrarse, algo se lo impedía. Sentía ansiedad al llegar a casa, pero no sabía por qué. Hasta que un día decidió mirar con otros ojos su entorno. Cajones llenos de papeles inútiles, armarios con ropa que no usaba desde hace años, decenas de por si acaso, guardados por miedo al futuro. En paralelo, en su mente, pensamientos repetitivos, preocupaciones antiguas, promesas no cumplidas. Y entendió algo. Todo ese peso externo era el reflejo exacto de su mundo interior. Así comenzó a soltar, a limpiar con calma, con intención, a dejar espacio. Y, con cada objeto que se iba, también se iba una carga mental. No solo ordenó su casa, ordenó su alma. Tú también puedes comenzar hoy. No necesitas una gran limpieza ni un retiro espiritual. Solo detente un momento y observa. ¿Qué hay en tu entorno que ya no te representa? ¿Qué estás sosteniendo en tu casa o en tu mente solo por costumbre? Tira una cosa, borra un archivo. Escribe eso que no puedes decir en voz alta. Hazlo sin prisa, pero sin pausa. El orden no es perfección, es presencia. Y desde ahí puedes volver a elegir con claridad. Este principio se enlaza directamente con la dicotomía del control. No puedes controlar todo lo que llega a tu vida, pero sí puedes elegir qué se queda. También se relaciona con amor fati, porque aceptar el momento presente tal como es, con sus límites y sus posibilidades, implica actuar con serenidad. Ordenar no es rechazar el pasado y es honrar lo que fuiste y decidir lo que quieres ser. Y aquí te dejo una verdad que muchas veces olvidamos. El desorden no es falta de tiempo, es falta de decisión. No esperes a que todo esté perfecto.
Empieza con un rincón, un cajón, un pensamiento, porque cada espacio que limpias fuera, abre espacio dentro. Y a veces, lo que más necesitas no es añadir nada nuevo, sino quitar lo que ya no te deja respirar. Cuéntame en los comentarios. ¿Hay algo en tu entorno o en tu mente que sabes que deberías soltar? ¿Qué te impide hacerlo? Tu historia puede inspirar a alguien más a empezar su propio proceso de limpieza interior. Y ahora vamos a hablar de otra carga silenciosa, una que no se ve, pero que condiciona muchas de nuestras decisiones: las expectativas, porque cuando no son tuyas, se vuelven cadenas. La autoexigencia desmedida. ¿Alguna vez has sentido que hagas lo que hagas, nunca es suficiente? Como si siempre te debieras algo más, como si no pudieras descansar hasta alcanzar una perfección que, en el fondo, ni siquiera sabes quién definió. Esa voz que te dice: deberías haber hecho más, deberías haber sido mejor, no te lo mereces todavía. Esa voz no viene de fuera, viene de dentro, y se llama autoexigencia desmedida. Un hábito silencioso, pero implacable, que nos roba paz, nos desgasta por dentro y nos aleja de nosotros mismos. Lo más peligroso es que muchas veces la confundimos con virtud. Creemos que exigirse al límite es señal de compromiso, de superación, pero no lo es. Exigirse sin compasión no es disciplina, es castigo. Es una forma disfrazada de rechazo propio. Los estoicos hablaban mucho del deber, del esfuerzo, del dominio de uno mismo, pero también sabían que el equilibrio es clave. Marco Aurelio lo escribió con lucidez: no te exijas ser un sabio perfecto, conténtate con avanzar sin detenerte. La sabiduría estoica no te pide que seas infalible, sino consciente. No te pide que nunca falles, sino que aprendas de cada caída. El exceso de autoexigencia, en cambio, no deja espacio para la humanidad. Nos empuja a hacer, sin permitirnos simplemente ser. Y cuando eso ocurre, comenzamos a medir nuestro valor solo en función de los resultados. Perdemos la capacidad de disfrutar el proceso. Olvidamos que también merecemos pausa, descanso, ternura. Pensemos en la historia de Clara, una mujer trabajadora, dedicada, madre, hija, compañera, siempre para todos, nunca para ella. Su agenda estaba llena, pero su alma vacía. Cada logro era rápidamente reemplazado por una nueva meta. Nunca celebraba, nunca se detenía, hasta que un día su cuerpo habló. Una crisis de ansiedad la obligó a parar. En medio del silencio, se dio cuenta de que su valor no dependía de todo lo que hacía, sino de lo que era. Aprendió a decir basta, a delegar, a abrazar su propia imperfección. Empezó a cuidar de sí misma como antes cuidaba de todos. Y con el tiempo, recuperó algo que había perdido sin darse cuenta: la alegría de vivir con calma. ¿Y tú? ¿Te permites equivocarte sin culparte? ¿Te hablas con la misma amabilidad que le das a los demás? ¿O eres tu juez más severo? Es momento de preguntarte si la exigencia que te impones está construyendo algo o destruyéndote por dentro. Puedes comenzar a cambiar esto hoy, no con grandes decisiones, sino con gestos pequeños. Haz una pausa, respira. Reconoce lo que ya has hecho sin restarle valor. Escribe 3 cosas de las que te sientes orgulloso esta semana, aunque sean pequeñas. Y si fallaste en algo, cambia el juicio por aprendizaje. ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Así se entrena la mente estoica, con constancia, no con crueldad. Este principio se conecta profundamente con amor fati, la aceptación del destino tal como es, y con la dicotomía del control, porque hay muchas cosas, incluido el resultado de nuestros esfuerzos, que no dependen de nosotros.
Exigirnos lo imposible solo genera frustración. Abrazar nuestros límites, en cambio, nos libera. La clave no está en ser perfectos, está en ser íntegros, en honrarnos tal como somos mientras seguimos creciendo. Y aquí va una paradoja que pocos se atreven a mirar. A veces, cuanto más te exiges, menos te escuchas. Y en ese silencio vas perdiendo tu brújula interior. Por eso, te invito a bajarle el volumen a esa voz que te exige sin medida y a subirle a la que te recuerda que también mereces compasión. Cuéntame en los comentarios, ¿en qué área de tu vida sientes que te estás exigiendo demasiado? ¿Qué podrías soltar hoy para vivir con más calma? Tu experiencia puede ser el espejo que otro necesita para empezar a sanar. Y ahora, avancemos juntos hacia la última carga silenciosa que impide tu libertad. El miedo al juicio ajeno. Porque a veces no necesitas cambiar nada, solo dejar de justificarte. El ruido digital. ¿Te has dado cuenta de que cada vez te cuesta más estar en silencio? No me refiero solo al ruido externo, al tráfico o las conversaciones de fondo. Hablo del otro ruido, el que llevas en el bolsillo, el que se enciende con una notificación, el que te roba minutos, atención y, sin que lo notes, también la paz. Vivimos hiperconectados, pero cada vez más desconectados de nosotros mismos. Y lo más alarmante es que ese ruido digital se ha vuelto tan normal que ya no lo cuestionamos. Consultamos el móvil al despertar, lo usamos para evitar momentos incómodos, para anestesiar el aburrimiento o la incomodidad, hasta que, sin darnos cuenta, hemos dejado de estar presentes en nuestra propia vida. Los estoicos, aunque vivieron hace más de 2000 años, nos dejaron una guía precisa para afrontar este problema moderno. Epicteto decía, lo que perturba al hombre no son los hechos, sino la opinión que tiene de ellos. Hoy podríamos decir, lo que perturba no es el móvil en sí, sino cómo lo usamos. El problema no es la tecnología, es la dependencia. Porque cuando dejas que sea una pantalla quien marque tus pensamientos, tus emociones y tu tiempo, estás cediendo el control de tu mente. Y la mente, en el estoicismo, es el bien más valioso que tenemos. Un ejemplo cotidiano lo ilustra mejor. Imagínate a Luis, un hombre de 58 años, ya jubilado, con más tiempo libre del que nunca tuvo. Pero en vez de usarlo para disfrutar del momento presente, se pasa horas viendo noticias alarmantes, vídeos que no aportan, debates que solo generan ansiedad. Se distrae con todo, pero no se encuentra con él mismo. Hasta que un día, al notar su constante irritación y cansancio mental, decide probar algo: apagar el móvil 2 horas al día. Al principio, le resulta incómodo. Siente que le falta algo, pero poco a poco descubre una calma que no recordaba. Caminar sin auriculares, comer sin mirar una pantalla, leer un libro sin interrupciones. Silencios que, lejos de ser vacíos, comienzan a llenarlo por dentro. Tú también puedes empezar con algo sencillo. Desactiva notificaciones innecesarias. Establece momentos del día sin pantallas. Durante el desayuno, antes de dormir, en tus paseos. Y cuando sientas la necesidad impulsiva de revisar el móvil, respira. Pregúntate, ¿realmente necesito hacerlo ahora? ¿O estoy evitando estar conmigo mismo? Cada vez que eliges el silencio sobre la distracción, estás entrenando tu mente para volver al presente, al único lugar donde la vida realmente ocurre. Este gesto conecta profundamente con la dicotomía del control, uno de los principios esenciales del estoicismo. No puedes controlar el mundo digital, sus contenidos, sus algoritmos, sus urgencias impuestas, pero sí puedes decidir cómo y cuándo interactuar con él. Puedes elegir no dejar que te robe tu atención. Puedes proteger tu espacio mental como quien protege un jardín del ruido de la ciudad. Y aquí viene una paradoja que sorprende a muchos.
Cuanto más ruido digital consumes, más vacío sientes por dentro. Pero cuanto más silencio consciente cultivas, más pleno te sientes contigo mismo. No se trata de desconectarte del mundo, sino de reconectarte contigo. Porque al final, la calma no está en el entorno, sino en tu interior. La tecnología puede ser una herramienta o una prisión, y la llave siempre está en tus manos. Ahora quiero saber de ti. ¿Has intentado alguna vez desconectar del ruido digital? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué estrategias usas para recuperar tu atención? Comparte tu experiencia en los comentarios. Quizás tu historia ayude a otros a redescubrir el poder del silencio. Y en el próximo bloque abordaremos otra carga invisible que también drena tu energía más de lo que imaginas: la necesidad de controlar lo que piensan los demás. Porque a veces, la verdadera libertad empieza cuando dejas de buscar validación externa. Las creencias que ya no te sirven. ¿Y si te dijera que muchas de las cosas que crees sobre ti mismo ya no son verdad? O peor aún, nunca lo fueron. Vivimos gran parte de nuestra vida aferrados a creencias que heredamos, absorbimos o simplemente asumimos sin cuestionar. Ideas como: yo no soy bueno para esto, es demasiado tarde para empezar, debo aguantar porque así es la vida. Estas frases, dichas con resignación, no son verdades, son cadenas invisibles. Y lo más peligroso es que, al repetirlas una y otra vez, terminamos construyendo nuestra realidad en torno a ellas. Nos limitan sin que nos demos cuenta. Nos alejan de decisiones valientes, de sueños olvidados y de una vida más auténtica. Los estoicos sabían que una vida plena empieza en la mente. Marco Aurelio escribió: la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Por eso, si tus pensamientos están basados en creencias viejas, temerosas o impuestas, entonces tu vida también lo estará. La filosofía estoica nos invita precisamente a cuestionar todo lo que nos aleja de la libertad interior. Y las creencias limitantes, aunque silenciosas, son una de las cárceles más comunes. Porque no ves los barrotes, pero los sientes cada vez que renuncias a ti mismo sin luchar. Te cuento el caso de Julia, una mujer de 62 años que durante décadas creyó que no era creativa. Se lo dijeron de joven, lo creyó y lo repitió durante media vida. Pero tras la jubilación, y por casualidad, empezó a escribir pequeñas historias para sus nietos. Lo hacía con vergüenza, como quien juega a algo que no le pertenece. Hasta que un día, uno de sus nietos le dijo: abuela, deberías escribir un libro. Esa frase la conmovió tanto que por primera vez se atrevió a pensarlo. ¿Y si no era verdad eso de que no era creativa? ¿Y si simplemente lo había creído por demasiado tiempo? Hoy, Julia no solo escribe, también enseña a otros a perder el miedo a empezar. Así como ella, tú también puedes comenzar ese proceso de liberación. Empieza por observarte con honestidad. ¿Qué ideas repites sobre ti mismo que te hacen sentir pequeño, incapaz o atrapado? ¿De dónde vienen? ¿Realmente siguen teniendo sentido en esta etapa de tu vida? No tienes que derribarlas todas de golpe, solo cuestionarlas. Esa es la llave, porque lo que no se cuestiona se convierte en destino. Séneca decía: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y si navegas con creencias que no te sirven, lo más probable es que nunca llegues a donde realmente quieres. Una buena práctica estoica para romper con estas creencias es escribirlas. Así, en frío. Anótalas, léalas en voz alta. Y luego, pregúntate: ¿qué evidencia real tengo de que esto es cierto? ¿Quién sería yo si dejara de creer esto? Hazlo durante varios días. Verás cómo algo dentro de ti empieza a moverse.
porque no hay nada más transformador que descubrir que siempre fuiste más libre de lo que pensabas. Y no olvides que esta reflexión conecta con otra enseñanza fundamental del estoicismo, la de vivir conforme a la razón y no al miedo. Las creencias limitantes se alimentan del miedo, miedo al juicio, al fracaso, al cambio. Pero cuando decides guiar tu vida con claridad, coraje y reflexión, esas voces internas empiezan a perder fuerza. La verdad comienza a abrirse paso. Ahora te invito a hacer una pausa sincera y preguntarte, ¿qué creencia sigues cargando que ya no te representa, que ya no te sostiene, que incluso te limita? Tal vez es hora de soltarla. No necesitas tener todas las respuestas, solo el valor de cuestionarla. Porque a veces el primer acto de libertad comienza con un simple ¿y si ya no es verdad? Y con eso basta. Así cerramos esta última carga silenciosa que es necesario dejar atrás para sanar. Recuerda, no eres tus pensamientos antiguos, eres lo que decides pensar hoy. Después de recorrer estas 10 cargas invisibles, quizás te diste cuenta de algo importante. Muchas de ellas no son tuyas, pero llevas años sosteniéndolas. El deseo de ser aceptado, el miedo al cambio, la necesidad de control, la comparación constante, todas tienen algo en común. Nos alejan de nuestra esencia y nos roban la paz. El estoicismo no nos promete una vida sin dificultades, pero sí una mente más libre, más presente y más fuerte para atravesarlas. Porque como decía Epicteto, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Y ahora, si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, te propongo algo muy simple pero profundo. Elige una sola carga. Una. Y suéltala. No necesitas hacerlo perfecto. Solo da un pequeño paso. Tal vez sea decir no sin culpa, o dejar de revisar redes cada 5 minutos, o simplemente respirar y no reaccionar. Si este contenido te ayudó, si sentiste que algo dentro se movió, considera suscribirte, no por estadísticas, sino para seguir creciendo juntos, paso a paso, con filosofía y calma. Y si quieres, déjame en los comentarios cuál de estas cargas te cuesta más dejar ir. ¿Cuál te pesa más? Estoy aquí para leerte. Y quién sabe, tu historia puede inspirar a alguien más. Y si este camino hacia la libertad interior te ha gustado, quédate cerca, porque en el próximo video vamos a explorar cómo sanar nuestra relación con el pasado. Porque a veces, lo que más duele no es lo que pasó, sino lo que seguimos repitiendo en silencio.